En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Estamos en nuestra sexta sesión del curso titulado La Pascua del Señor. Recordemos brevemente que lo que hemos denominado la Pascua del Señor se desarrolló en 3 etapas. La primera parte se llama la Cena del Señor. La segunda parte va a ser la Pasión de Jesús y tercera parte veremos la glorificación del Señor. La sesión anterior terminábamos la parte de la Cena del Señor con el relato de la cena y la institución de la Eucaristía y los discursos que Jesús pronunció a manera de testamento espiritual a los discípulos. Ahora empezaremos con una clase que se llama La Pasión de Jesús. La segunda parte, que se llama La Pasión de Jesús, la hemos dividido en 12 segmentos para su estudio, a segmentos muy importantes que debemos de contemplar acompañando al Señor Jesús durante su pasión. Van a ser la oración de Getsemaní, el prendimiento de Jesús, el interrogatorio en casa del sacerdote Anás. En casa de Anás, Jesús va a ser ultrajado por los guardias del sacerdote. Mientras tanto, Pedro lo va a negar. Va a ser después llevado a casa de Caifás y va a ser procesado ante el Sanedrín. Los sanedritas lo entregarán a Pilato para que se celebre un proceso político ante Pilato. El Señor va a ser declarado reo de muerte. Vamos a contemplar el camino hacia el Calvario, la crucifixión, el Señor Jesús en la cruz que nos entregó 7 palabras. Reflexionaremos sobre la muerte de Jesús con comentarios de los transeúntes, fenómenos que presentan los evangelistas a la muerte de Jesús, para terminar con la sepultura de Jesús. En esta sesión vamos a tomar los 2 primeros temas, la oración en Getsemaní y el prendimiento de Jesús. Tenemos aquí un plan de estudio de la pasión de Jesús con una probable sucesión de acontecimientos que se desprende de la lectura de los 4 evangelios. Recordemos que en el estudio de la Biblia, para tener la verdad sobre un tema, necesitamos leer todos los textos que nos hablan sobre ese tema. Leyendo los 4 evangelios, probablemente esta es la sucesión de acontecimientos. En la noche del jueves, en Getsemaní, después de la cena, vamos a tener la oración de Jesús en Getsemaní y el arresto de Jesús. Después, en la noche del jueves al viernes, el interrogatorio en casa de Anás, los ultrajes a Jesús profeta y las negaciones de Simón Pedro. Muy temprano por la mañana del viernes, el proceso religioso ante el Sanedrín y un proceso político ante Pilato. Y después contemplaremos los acontecimientos de Jesús mientras estuvo en la cruz. La pasión de Jesús. Esta pasión de Jesús es un hecho histórico en el que, además de tener el testimonio de los evangelios, que son ciertamente historiadores de hechos y palabras que nos dijo el Señor, y que nos entregan lo sustancial de los hechos acontecidos, son sobre todo relatos teológicos que quieren contemplar en profundidad el misterio del dolor y el sufrimiento de Jesús, que como siervo de Yahvé entrega su vida voluntariamente en favor de sus hermanos. Más aún, los autores sagrados han legado a la posteridad cristiana, por manos del Espíritu Santo, que los escogió, que los iluminó y que los movió, estas páginas inspiradas en las que queremos contemplar a Jesús, no solamente en una actitud de pasión,
sino también en un momento de glorificación al Padre. Recordemos que toda la vida de Jesús fue darle gloria al Padre mediante el cumplimiento de su designio. Jesús abraza con todo su amor el designio de Dios y se va a entregar en favor de nosotros, sus hermanos. Pero estos relatos de la pasión de Jesús nos van a permitir entrar en contacto con un personaje real. No es un personaje ficticio inventado por los evangelistas, sino que Jesús, un hermano nuestro que quiso participar de nuestra naturaleza en todo menos en el pecado, sufrió y se encaminó a la muerte como nosotros vamos a realizar en nuestra vida. Podemos incluso pensar que Jesús fue descubriendo muy poco a poco la inminencia del sacrificio exigido por el plan salvífico de Dios. Y es de admirar y contemplar a Jesús que aún viendo la manera en la que Dios le pedía que Él entregara su vida, se va a entregar. Empecemos entonces por nuestro primer tema, la oración en Getsemaní. Para la oración de Jesús en Getsemaní tenemos tres textos fundamentales que son de los evangelios sinópticos. Tenemos Marcos 14:32, Mateo 26:36 y Lucas 22:40. Juan nada más hace una breve mención de la situación de Jesús en el huerto de los olivos, lo sitúa en el huerto de los olivos, pero no narra la oración de Getsemaní. Nada más la van a narrar los tres evangelios sinópticos. La oración de Jesús en el huerto es una narración llena de vida y de energía. Algunas personas no quieren creer en la realidad de ese momento y dicen que a lo mejor es una historietita legendaria que inventaron los apóstoles, pero estudiosos de la Biblia dicen realmente la historicidad es afirmada por la mayoría de los críticos. Sería incomprensible pensar que la Iglesia hubiera creado un cuadro que desprestigiara tanto la figura del Señor, que no hiciera que los apóstoles tuvieran éxito en su predicación y que particularmente los íntimos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, que eran los que habían sobrevivido a la muerte del Señor también, cabezas de la Iglesia, como los llama San Pablo en ese momento, los notables, hubieran creado un relato que los hiciera quedar mal parados. Un autor judío que se llama Klausner escribía: la pena y los sufrimientos del solitario Hijo del Hombre, tan profundos como fueron, dejan en todo corazón compasivo, sea el corazón de un creyente o no, una impresión tal que probablemente nunca se pueda borrar. Vamos a estudiar el análisis de los textos en tres tradiciones. Primero la de Marcos, luego la de Mateo y luego la de San Lucas. Recuerden que nos gusta tomar la lectura de los evangelios en orden cronológico, como se fueron escribiendo, para ir viendo las diferencias entre los textos y observar que los tres narran lo substancial. Jesús vivió un momento sumamente doloroso interiormente que se tradujo en un fuerte sufrimiento físico, inclusive según va a narrar San Lucas. Vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, por favor, en el capítulo 14, en el versículo 32 al 34. Dice el evangelista: y vienen a una propiedad cuyo nombre era Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras que yo oro. Y toma a Santiago y a Juan consigo y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta morir, permaneced aquí. Este relato de Marcos nos deja entrever detalles de la predicación de San Pedro, porque a través del verbo vienen que utiliza el evangelista, percibimos un original como en primera persona del plural, ¿no? Y dice, vienen y vamos. Jesús no destaca el grupo, sino vienen y vamos. Mateo, en cambio, va a distinguir a Jesús del resto de los discípulos. Esta propiedad a la que llegaron es conocida como Getsemaní, lagar de aceites. Pero ahí había un jardín, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, donde había un huerto. Jesús va a entrar en oración. Él ha orado muchas veces en su vida, sobre todo en el Evangelio de San Lucas lo contemplamos siempre en momentos de oración. Pero ahora la oración de Jesús va a revestir un carácter único. Se trata de aceptar, a pesar del dolor que implica, el sacrificio de su propia vida.
No podemos negar ese gran misterio que vive en Jesús. 100% hombre y 100% Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y en este momento de dolor, de angustia, no quiere estar solo, muy importante. Quiere testigos y desea una compañía más íntima que la de los 12. Y entonces toma a Pedro, a Santiago y a Juan, que habían estado ya con él en momentos importantes de su vida, como fue cuando resucitó a la hija de Jairo y también en el momento de la transfiguración. Y es muy, muy notable, como dice Marcos, comenzó a sentir pavor y angustia. Los verbos en griego, nos enseñaba el padre Carrillo, tienen un sentido mucho más fuerte de lo que nosotros leemos. El verbo pavor, sentir pavor, indica el miedo espantoso que surge de la estupefacción ante una desgracia que se te viene encima. Y a ese pavor, Marcos añade la angustia, otro sentimiento que no queremos tener nunca los seres humanos, porque es un sentimiento que se apodera de nosotros ante una presencia de muerte. Ese es el sentimiento que tiene Jesús, pavor y angustia. Y lo hace patente a sus discípulos y les dice, mi alma está triste hasta morir, permaneced aquí y orad. Y ya que dice eso a los discípulos, dice el versículo 35, y habiéndose adelantado un poco, caía sobre la tierra y oraba para que de ser posible pasara de aquel la hora. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aparta este cáliz de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. La intensidad de esa angustia hace que Jesús se aparte en ese momento de los tres para hundirse él solo en la oración con su Padre. En Marcos y en Mateo Jesús se adelanta un poco. Lucas, vamos a leerlo más adelante, en un estilo un poquito más elegante, dice, se apartó como un tiro de piedra. Pero Marcos nos pinta con un realismo muy dramático la oración de Jesús, porque dice los verbos son así. Caía sobre la tierra y oraba. Aquí lo tenemos. Caía sobre la tierra y oraba. Es para hablar la intensidad de la oración de Jesús. Los verbos en tiempo imperfecto invitan a pensar en una acción que es repetida continuamente. Caía sobre tierra y oraba, en una acción repetida, en una plegaria muy profunda de encuentro con su Padre. Y el tema de su oración es su sufrimiento. Padre, todo te es posible. Yo tengo la certeza de que tú quieres para mí esto, pero también sé que si tú quieres me lo puedes quitar. Por favor, aparta de mí este cáliz. Jesús no es suave en su oración. Jesús le expone al Padre todo lo que hay en su corazón. Esto está terrible. Aparta de mí este cáliz. Pero la súplica final de Jesús es una súplica de total confianza y de abandono en el plan del Padre. Y le dice, Padre, todas las cosas son posibles, aparta de mí este cáliz, pero no lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. El cáliz en la Biblia era como signo del castigo divino que estaba como llenándose en una copa. Y cuando llegara el momento de colmar esa copa, vendría el castigo divino sobre las personas. Pues bien, Jesús dice, yo estoy pagando en este momento por el pecado de todos mis hermanos. Siento que se está llenando ese cáliz de la ira de Dios y va a ser descargada sobre mí. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es decir, mi naturaleza humana tiene miedo, pavor y angustia. Pero en mi naturaleza humana, por favor, no confundamos, no digamos, pero como era Dios, se entrega en la voluntad del Padre. No. En su naturaleza humana, Jesús mismo dice confiadamente, yo me abandono al querer divino. No nos serviría de nada decir, Jesús como era Dios, se abandonó en la voluntad de Dios, sino Él en su naturaleza humana nos da ejemplo de poderle exponer al Señor nuestro sentimiento, Padre, no quiero esto, no entiendo esto, tengo pavor, tengo angustia, sé que tú eres todopoderoso, que tú todo lo puedes, aparta de mí este sufrimiento, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos conceda la segunda parte de la oración de Jesús, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú, en nuestra naturaleza humana. La tradición de San Mateo, siempre siguiendo muy de cerca a San Marcos,
dice en los versículos fundamentales esto: habiéndose adelantado un poco, cayó sobre su rostro, postrado el Señor. Y nuevamente estos verbos, orando y diciendo, en una acción continuada. No pensemos que Jesús llegó al huerto, se hincó, dijo: no me gusta, Padre, si te es posible, aparta de mí esto, pero no lo que tú quieras, no lo que yo quiera, sino lo que quieres tú, y se fue. No, oraba y decía, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Notemos un tono un poquito más suavizado en San Mateo. En Marcos la afirmación fuerte: Padre, yo sé que todo te es posible. En Mateo un poco más suave: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Sin embargo, no como yo quiero, sino como lo quieres tú. Y paso a leer el relato completo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 40. Dice desde el versículo 39: salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, si quieres, mucho más suave, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nos va a presentar una tradición distinta a San Lucas que no tienen Mateo y Marco, que dice así, versículo 43, esto es propio de San Lucas. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Dios, que no abandona a Jesús en el momento de su sufrimiento y con cuya providencia lo acompaña en una forma de un ángel. Algunos autores incluso nos enseñan que es la presencia del Espíritu Santo dándole a Jesús la fortaleza que necesita para entregarse. Versículo 44, detalle propio también de San Lucas. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. No es que Lucas nos esté enseñando que Jesús sudó sangre, sino Lucas, siendo médico, sabiendo que el espesor de una gota de sangre es más grande que el espesor de una gota de agua, de sudor, decía, era tal la intensidad de su miedo que sudó como gotas de sangre, no que haya sudado gotas de sangre, que caían en tierra. Pero levantándose de la oración, vino donde los discípulos, los encontró dormidos por la tristeza. Hay que entender a los discípulos. Jesús había confesado hacía unos cuantos días que él era el Mesías. Después les había hablado de su pasión y de su muerte. En el ínterin se transfiguró. Ellos pudieron entrever la divinidad de Jesús. Ahora van a Jerusalén. Jesús ha instituido la Eucaristía. Ellos no han comprendido bien. Estaban en Getsemaní en un momento de sufrimiento tan grande. Los apóstoles no comprenden y están dormidos. Y les dijo Jesús: ¿cómo es que estáis dormidos? Y una palabra importante para ellos y para nosotros: levantaos y orad para que no caigáis en tentación. ¿Cuál es la manera de salir victoriosos de la tentación, de no querer sufrir y de abandonarlo todo en el momento del sufrimiento? Orad, estad vigilantes y orad. Y pasamos por último a la tradición del Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, en el versículo 1b. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1b. Dice nada más, una vez que terminó la oración sacerdotal, dice: dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Y con eso termina la oración de Jesús en Getsemaní. Algunas reflexiones finales sobre este tema. Este es el punto culminante de los sufrimientos espirituales de Jesús. Pero nos desconcierta porque es una imagen de un Dios temblando, empavorecido, tratando de huir de la muerte y mendigando de alguna manera ayuda. Ninguna página evangélica, nos decía el padre Carrillo, nos había explicado con tanta claridad la distinción de las dos naturalezas que convivían en Jesús. Era enteramente hombre y enteramente Dios. El misterio es este: cómo su unión con la divinidad no impedía que experimentara esos terrores. Misterio, subrayemos esta palabra. Misterio quiere decir
No podemos comprender nosotros cómo es que su unión con la divinidad no le impedía que experimentara esos terrores. Jesús en su naturaleza humana experimentó lo peor. El silencio de Dios que tanto nos aterra a los hombres. Jesús que sale de su oración es un Jesús no derrotado. Es un Jesús victorioso porque entra a ciegas en el silencio de Dios. El Padre no le contestó según nosotros, pero el Padre sí escuchó su oración. No le libró de la muerte, pero lo resucitó, haciéndole ver la muerte después de morir. El Padre lo escuchó, pero en la hora marcada por él. Jesús, con la mirada puesta en el Padre y en la obra que el Padre le había encomendado, se levanta y dice a los discípulos, levantaos, vámonos. Y también una última reflexión sobre los discípulos que duermen. Jesús los invita a la vigilancia y a la oración para no caer en la tentación. El Señor sabe que estamos llenos de buenos propósitos, pero también conoce nuestra debilidad. Por eso nos invita. Les he dado ejemplo, dijo en otra ocasión. Hagan como yo. Vigilancia y oración. Leemos una reflexión final. Jesús no sufrió nada más porque cargaba con los pecados de la humanidad, sino porque en ese momento está penetrando, viviendo en toda su profundidad la hondura de lo que la redención va a implicar para él. En ese instante Jesús asume en plenitud todos los pecados por los que va a morir. En este momento comienza su pasión. Cristo se hace pecado y él sabe lo que es un pecado, la rebeldía total contra Dios. Pensemos, reflexionemos que hacerse pecado era para Jesús volver del revés su naturaleza, era dirigir todas sus energías contra lo que él era. Y aún así el Señor dice, levantaos, vámonos. El Señor se va a entregar. Entremos ahora a las escenas del prendimiento de Jesús. En esta ocasión sí tendremos 4 relatos evangélicos, sin embargo lo vamos a analizar en 3 momentos, porque la tradición de Marcos y Mateo son sumamente parecidas. En resumen, ¿qué vamos a leer? Voy a tomar el Evangelio de Marcos. Pero Marcos y Mateo van a presentar a Judas con soldados enviados por las autoridades religiosas del judaísmo, a Judas que va a entregar a Jesús con un beso y esta frase. Lo que está sucediendo es para que se cumplan las escrituras. Antes de leerlo quisiera explicarlo. Para que se cumplan las escrituras no es porque se va a cumplir este plan de Dios que está así, como si fuera una agenda y leyéramos qué toca en este momento, que Jesús se entregue, muy bien, vamos a cumplir las escrituras, sino que los evangelistas descubren en los acontecimientos de la vida de Jesús el cumplimiento del plan de Dios, como ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Tenemos que tener muy claro eso. Jesús no es un robot que viene a cumplir las escrituras, sino que las escrituras antiguas escritas se cumplen en las acciones que va a realizar Jesús. Vamos a tomar como punto de partida el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, en el versículo 43. Dice el texto. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. La tradición de Marcos y Mateo es que Jesús es apresado por parte de soldados judíos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Detenerlo y llevarlo con cautela. Nada más llegar, se acercó a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le detuvieron. Judas sabía dónde encontrar a Jesús, nos va a decir el Evangelio de San Juan, porque era su costumbre después de la cena de Pascua ir al huerto de los olivos. Jesús podría haber escapado de su prendimiento, pero él se había levantado de la oración y nos había dicho, levantaos, vámonos. Y en un momento anterior había dicho, el Hijo del Hombre se va a entregar. Y en el Evangelio de San Juan dice, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. De modo que Jesús fue a un lugar que Judas conocía donde Jesús podía estar. Y el beso, que era el signo de amistad, ahora cambia. Ahora es el beso de la traición. Ellos le echaron mano y le detuvieron. Versículo 47. En esto, uno de los presentes, sacando la espada,
hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Jesús tomó la palabra y les dijo: habéis salido a detenerme con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo. ¿Por qué no me detuvisteis? Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Es decir, esto ya entraba en el designio de Dios y así lo vamos a aceptar. Todos lo abandonaron y huyeron. Y detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Tenemos que notar este detalle en el Evangelio de San Marcos. Un joven lo seguía cubierto solo de un lienzo y lo detienen, pero él, habiendo dejado el lienzo, huyó desnudo. Es el único evangelio que cuenta este relato. Es un hecho que algunos críticos piensan que es una exageración en el abandono, pero a nosotros más nos parece un hecho real. Se trata de un recuerdo auténtico de un jovencito que acompaña a Jesús con simpatía, que es de noche, lleva su vestido de noche, probablemente de condición distinguida, pero al decir Marcos que seguía a Jesús, es que lo conocía, y si lo seguía es que le muestra cierta fidelidad. Según muchos comentadores, este detalle se refiere al propio Marcos y que con eso San Marcos le está poniendo su firma a su evangelio, con el detalle del joven que sale desnudo corriendo. Y pasamos al Evangelio de San Lucas. Recordemos que dijimos que Mateo sigue muy de cerca a San Marcos, omite el detalle del joven, pero vamos a pasar ahora al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 47. Dice nuestro texto: estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo encabezado por el llamado Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Advirtiendo a los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿golpeamos con la espada? Entonces uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejad, basta ya. Y tocando la oreja le curó. San Lucas no podía dejar de lado ese detalle de misericordia de parte del Señor. Marcos y Mateo y Lucas no hablan, y Juan no hablan de que Jesús hubiera curado la oreja. En el Evangelio de San Lucas sí, le curó la oreja. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él: habéis salido con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba yo en el templo con vosotros y no me pusisteis las manos encima. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Jesús está hablando de la realidad de lo que está sucediendo. En el fondo de su prendimiento, de su pasión, está el plan urdido por Satanás. Pero no va a morir porque Satanás lo entregue. Va a morir porque él entrega su vida voluntariamente. Nadie se la quita. Vamos a pasar al relato de San Juan y vamos a ver cómo Jesús es dueño total de los acontecimientos. Incluso podríamos decir, él va guiando los acontecimientos de su pasión. Nada más vamos a hacer un comentario respecto a la oreja del sumo sacerdote antes de pasar al Evangelio de San Juan. Y es que resulta que Lucas, al decir, y Mateo y Marcos, al decir que le lleva la oreja al siervo del sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote no es un esclavo, el siervo del sumo sacerdote es un personaje importante que viene haciendo las veces de el sumo sacerdote. Sobre todo en el Evangelio de San Juan, el pecado de las autoridades religiosas del judaísmo ha sido no creer en la palabra de Jesús. Han escuchado el mensaje de Jesús, pero no han querido escuchar. Como decía Isaías, viendo no ven y oyendo no oyen. Y ese llevarle la oreja al siervo del sumo sacerdote parecería acentuar este detalle. Las autoridades del judaísmo no han querido escuchar el mensaje de Jesús. Y vamos a pasar ahora finalmente al relato del Evangelio de San Juan, por favor. Tenemos nuestro relato de Juan en el capítulo 18, a partir del versículo 2. Retomo desde el versículo 1. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos.
Pero también Judas, el que le iba a entregar, conocía el sitio porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con los discípulos. Judas pues se presentó ahí con la cohorte, un detalle adicional que nos da San Juan. Juan presenta a Jesús muriendo por gentiles y judíos. Pues bien, la cohorte es este grupo de soldados romanos que va a unirse al grupo de los soldados judíos que van a apresar a Jesús. Judas se presentó con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Juan quiere presentarnos ese detalle teológico. Jesús va a morir por todos, gentiles y judíos. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta. Noten cómo Jesús es el dueño de los acontecimientos. Se adelanta y pregunta, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, una palabra bien importante del Antiguo Testamento. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho, no he perdido ninguno de los que me has dado. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y nos da un detalle, Juan, que no nos daban los demás evangelios. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dice a Pedro, vuelve la espada a la vaina. Es que no voy a beber la copa que el Padre me ha dado. San Juan, sin mencionar Getsemaní, habiendo puestonos la oración sacerdotal, una oración muy distinta a la de Getsemaní, nos da probablemente esta razón. Dice Jesús, es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre. No voy a beber la copa que me ha dado el Padre. Jesús hubiera respondido, sí, para eso he venido. Terminamos pues esta sexta sesión en la que hemos visto la oración de Jesús en Getsemaní y el prendimiento. La próxima sesión vamos a entrar ya a los acontecimientos de la pasión sucedidos de la noche del jueves al viernes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.